Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Gauna, soy estudiante de psicología y en esta ocasión, en este video didáctico, haremos una comparación o contraste sobre las posturas que están basadas en el texto de Introducción a la Psicología Clínica, Ciencia y Práctica de los autores Compass y Gottlieb, 2002, perdón, con las posturas de una licenciada en psicología con especialidad en terapia gestal, Satsi Acevedo, que nos hizo el favor de concedernos una entrevista. Y pues bueno, contrastaremos un poquito las posturas que hay entre la literatura propuesta por estos dos autores y la práctica que realiza esta psicóloga. Me gustaría empezar hablando un poquito, introduciendo al tema sobre aspectos generales, ¿no? que podemos encontrar en la lectura, en el documento Introducción a la Psicología Clínica, Ciencia y Práctica, en donde pues, nos hablan de cómo la psicología clínica es un campo crucial que se centra en comprender de alguna forma y abordar los desafíos tanto emocionales y mentales que tenemos las personas, ¿no? Este texto nos proporciona una visión bastante detallada sobre todo de la parte de la evaluación de la conducta humana y cuáles serían pues, estas habilidades necesarias para llevar a cabo entrevistas clínicas de manera pues, efectiva, ¿no? Eh, Tanto desde la fase de introducción, ¿no? Donde el texto nos habla de la importancia de establecer una confianza y un estado confortable o de comodidad, hasta la parte de la importancia de la confidencialidad, de toda la ética que podemos tener en el proceso o debemos tener en el proceso, y también aborda aspectos que son pues, fundamentales para la evaluación psicológica. También se enfoca mucho en la formulación de hipótesis, en la obtención de la información de manera precisa, ¿no? En la influencia de las habilidades de comunicación también que hay en el desarrollo de reportes hacia el cliente o hacia la persona que se está atendiendo, ¿no? Y en resumen también pues destaca la importancia de este proceso de entrevista clínica como un punto no solamente fundamental, sino de partida para comprender las complejidades que tenemos en la experiencia humana. Y por otro lado, pues proporcionar también una base sólida para la práctica clínica en psicología. Ok, pues la dinámica que me gustaría abordar para realizar este video es tomar como referencia los 6 pasos dentro de la evaluación y el diagnóstico, que nos van a servir como guías para introducir, por un lado, la entrevista, que tiene preguntas acordes a estos pasos, y por otro lado, pues la parte más de investigación o contraste que tiene que ver con lo que nos dice la literatura, en este caso propuesta por Compass y Gottlieb, del texto, Introducción a la Psicología Clínica. El paso número 1, que es determinar qué está siendo evaluado, ¿no? Dentro de la propuesta por Compass y Gottlieb, dentro del texto, pues bueno, en este paso se busca o se enfatiza de alguna manera en la identificación de ciertos criterios y variables que resultan de alguna manera claves que deben evaluarse dentro de la práctica que se va a realizar, ¿no? De alguna forma se busca una comprensión clara de la naturaleza y el alcance del problema que se va a abordar. Y ahora, con respecto a este paso, escuchemos qué tiene que decirnos la psicóloga dentro de la entrevista que realizamos. La Ok. primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios y variables clave que consideras al iniciar una evaluación? Bueno, creo que primero hay que considerar que en general el individuo que se somete a un tratamiento
no solamente tiene síntomas manifiestos, sino que también en la interacción se manifiestan emociones, patrones de pensamiento, la manera en que interactúa con el entorno. Y todo eso nos da una visión más integral de todo el proceso experiencial del individuo. Entonces es importante poner atención en todo esto. Y por ejemplo, en un paciente que estoy tratando actualmente, que sus síntomas, digamos, corresponden con ansiedad, eh, pues pude identificar en las sesiones que el problema se radicaba en su relación con el entorno y en cómo esta ansiedad ha venido afectando sus relaciones interpersonales. Ok, dentro de esta práctica, ¿no? Pues podemos observar que en lugar de enfocarse pues únicamente en criterios y variables, hay una mirada mucho más amplia que va hacia una totalidad del proceso de experiencia de la persona que está siendo atendida, ¿no? Se exploran de alguna forma no solo los síntomas que se están manifestando, sino también se hace hincapié en las emociones que subyacen y en los patrones que existen de pensamiento que puedan de alguna forma estar contribuyendo al problema. El paso 2 es determinar las metas de la evaluación, ¿no? Dentro de la teoría o de la literatura, pues se establecen o se propone establecer objetivos específicos que de alguna forma esperamos conseguir con la evaluación, ¿no? Esto es súper importante de marcar previo porque es lo que nos va a dar la guía para poder obtener la información que necesitamos. Y estos objetivos deben de ser no solamente claros, sino medibles. Y veremos cómo lo hace ahora en la práctica, ¿no? La psicóloga que hemos entrevistado. ¿Cómo estableces los objetivos específicos que esperas lograr con la evaluación? Bueno, ese proceso para mí es importante realizarlo en conjunto con el paciente, porque si bien en la evaluación inicial existe una conversación sobre lo que el individuo está buscando del proceso, también a lo largo de las sesiones se pueden identificar cosas que complementan ese objetivo y que, claro, como el individuo todavía no los puede percibir, no los puede nombrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tengo una paciente que su objetivo era resolver la confianza en los demás, porque cuesta mucho trabajo confiar en los demás, pero en realidad cuando vamos profundizando, pues la confianza que más le hace falta es la confianza en sí misma, entonces eso lo vamos agregando a los objetivos y también ella pues lo puede ir integrando. Bueno, dentro de la práctica, dentro de esta terapia específicamente Gestalt, pues las metas se van definiendo en colaboración con la persona, ¿no? Con el paciente. La atención de alguna forma se centra en las metas que van más allá pues, de los síntomas que se estén presentando, abordando aspectos como más profundos de la experiencia, como pueden ser pues la autenticidad y por otro lado también la conexión emocional que se puede estar teniendo. El paso 3 son la definición de estándares para la toma de decisiones. Dentro de pues, la teoría se requiere, ¿no? O lo que se expone es que hay que definir ciertos estándares objetivos para tomar decisiones una vez que se recabe la información, ¿no? Durante el proceso de la evaluación que estamos realizando. Esto va a implicar, pues, que apliquemos consistentemente los criterios que establezcamos desde el principio, ¿no? Y es súper importante que no los variemos porque eso podría hacer un falso, ocasionar problemas a la hora de, digamos, estar procesando la información recabada. Y dentro de la praxis
con la entrevista, pues veamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué criterios Ujú. utilizas para tomar decisiones durante este proceso de evaluación? Ujú. Pues trato de comprender el fenómeno completo del paciente, ¿no? Porque es común, como te decía, que ellos mencionen algunos objetivos que tienen o algunas necesidades que tienen de resolver ciertos temas. Y te voy a dar el ejemplo de una paciente que estoy tratando actualmente. Ella ha tomado ya muchos tipos de terapia, incluidas terapias alternativas, y en ellas ha tratado temas relacionados con su familia, con su papá, con su mamá, el papá con una enfermedad crónica que obviamente afectó profundamente las relaciones intrafamiliares y ella ya no quiere volver a esos temas porque cree o quiere pensar, ¿verdad?, que ya lo resolvió. Entonces, cuando se ve cómo evita el tema, claro, ahí es bastante clara la decisión como fenómeno, que la raíz puede ir por ahí y por ende, pues se utilizan técnicas, principalmente en mi caso gestálticas, que le ayuden a reconectar con esas situaciones. Bueno, dentro de la práctica, pues podemos, digamos, comprender que las decisiones se basan sobre todo en la comprensión fenomenológica de lo que está sucediendo, ¿no? Considerando también, pues, la singularidad de la experiencia que tiene, en este caso, el individuo, la persona que está siendo atendida, y también la conexión y la autenticidad en la toma de decisiones pues son sumamente prioritarias. El cuarto paso es recabar los datos que se obtuvieron en esta evaluación, ¿no? En el caso de la literatura, pues bueno, se utilizan o se exponen métodos y técnicas específicos para obtener información relevante que al final funcione para el objetivo destinado, ¿no? Pueden incluir pues, entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas, entre pues, otros tantos mecanismos, métodos y herramientas que se puedan utilizar para recabar esta información. Veamos cómo lo hace o nos lo expone la psicóloga Satsi. ¿Y qué métodos y técnicas empleas para obtener la información que necesitas cuando estás haciendo estas evaluaciones? Ajá. Pues mira, yo trato que el enfoque sea holístico, ¿no? Usar técnicas experienciales en la sesión. Para darte un ejemplo, ahora estoy tratando a un paciente que tiene dificultades para autoafirmarse. Entonces, pues en la sesión se integraron ejercicios gestálticos para que se pudiera explorar la experiencia corporal en ciertas situaciones y con eso pudimos ir viendo los bloqueos emocionales que estaban asociados a ese problema de autoafirmación y poderlos ir integrando a la solución, ¿no? Bueno, la psicóloga emplea un enfoque mucho más holístico, no se enfoca en una sola, en un solo sistema o método de aplicación, utiliza técnicas sobre todo experienciales, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación, eh, auto, la autoafirmación, en esa autoafirmación se exploraría la experiencia, ¿no?, corporal del individuo en situaciones específicas para obtener datos más profundos y ricos de lo que está exponiendo, ¿no? Muchas veces la forma de explicar de las personas pues no arroja toda la información necesaria para poder determinar aspectos importantes dentro de esta evaluación. Y en este caso, en el ejemplo, lo que nos comenta la psicóloga, se evidencia esa parte, ¿no? Cómo de alguna forma utilizar estas estrategias y métodos para obtener la mayor cantidad de información posible y certera sobre el fenómeno que se está presentando.
Ahora pasamos al paso número 5. El paso número 5 tiene que ver con las estrategias para la toma de decisiones y emisión de juicios, ¿no? En este sentido, lo que podemos decir de manera general, aportada por el texto, por la literatura que estamos consultando, pues es la búsqueda de una integración de la información que se recaba, ¿no? Esto con el fin de tomar decisiones, pues en principio informadas, y emitir juicios sobre el estado del individuo de una manera mucho más objetiva, ¿no? Vamos a ver qué nos dice al respecto, qué nos cuenta Satsi. ¿Cómo abordas dentro de este proceso la integración de información que recabas y la toma de decisiones que se basa en toda esta información que vas obteniendo de los pacientes? Pues mira, esa pregunta es muy interesante porque creo que hay que formar una estrategia diferente para cada cliente o paciente, ¿no? En el caso, la estrategia tiene que implicar desde mi punto de vista la conciencia del aquí y el ahora. Eso es básico. Y para darte también un ejemplo en este caso, eh, tuve hace algún par de años un cliente que tenía un conflicto interno con su identidad, ¿no? Y en este caso utilizamos una técnica que se llama silla vacía, una técnica gestáltica, y eso nos permite explorar diferentes partes de su identidad en este momento, ¿no? En el momento presente. Y con eso se logró que tomara decisiones más auténticas y más conectadas con su verdadero yo. Pues bueno, la estrategia en este caso está como orientada hacia la conciencia del presente, ¿no? Del aquí, del ahora, que al parecer dentro de la terapia Gestalt es básica. Se utilizan para esto pues técnicas que la terapia maneja, ¿no? Las determina como gestálticas, como por ejemplo lo que explicaba de la silla vacía, ¿no? Para exponer o explorar también diferentes aspectos de la experiencia del individuo en el momento presente. Es decir, aunque estemos hablando de cosas pasadas o de proyecciones, estamos en el aquí y ahora hablando de la situación, y eso pues facilita la toma de decisión de manera más auténtica. El sexto paso y el último en este caso para este video pues sería la parte de comunicar la información mediante un diagnóstico, ¿no? Dentro de este punto pues hay una implicación grande en la comunicación de esta información a través pues de un diagnóstico formal, no objetivo, eh, resultante de toda esta información recabada, utilizando pues las etiquetas con las que podemos diagnosticar para describir de manera mucho más precisa el problema que se está presentando. Vamos a ver qué nos platica la psicóloga para esta última etapa de los pasos que tenemos. ¿Y cómo, o sea, una vez como pasado todo este proceso, cómo se estructura toda esta información y pues cómo haces para presentarla también al final, ¿no? En el resultante de toda esta evaluación y el diagnóstico que, pues que resulta de todo o de cada uno de los pacientes. ¿Tienes algún formato especial Claro. o alguna técnica o cómo lo haces? Sí, mira, la verdad es que es una pregunta muy interesante y más en el contexto actual de toda esta información que hay alrededor de las patologías en redes sociales y en general en medios, porque algo que está ocurriendo curiosamente es que de repente o muy frecuentemente los pacientes llegan con un autodiagnóstico, ¿no? Porque ya leyeron
en una publicación de tal psicólogo o tal autor que son narcisistas. Y entonces ya vienen como con esa etiqueta y, y como han leído los síntomas asociados, un poco como los manifiestan y hay una relación, pues una contaminación, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que trato es de no utilizar esas etiquetas, sobre todo para que no se hagan un prejuicio con todo esto que traen como información previa, y más bien trato de compartir la comprensión del fenómeno tal cual, ¿verdad? O sea, con la complejidad que tiene, pero también tratando de hacerlo lo más simple posible, utilizando analogías, utilizando situaciones proyectadas en terceros, ejemplos de otros pacientes, que pues, en la gran mayoría de los casos es ficticia, pero que esto les ayuda a ellos a ver las cosas como un poco hacia afuera y que a la vez lo sigan procesando internamente. Y eso al final pues permite que la comprensión sea más profunda y que realmente lleve a un cambio duradero. Pues en este caso hay una diferencia entre el planteamiento. Por lo visto hay una tendencia a evitar etiquetas que generen pues una situación patológica, ¿no? O sea, en su lugar, pues lo que se hace es que se trata de describir el fenómeno que está sucediendo dentro de la experiencia del individuo, pues vinculado, por ejemplo, en este ejemplo que pone la psicóloga, a la pérdida del significado con el malestar en un lugar, en lugar de pues, simplemente diagnosticar una depresión directamente, ¿no? Según entiendo, lo que dice es que estas etiquetas de alguna forma generan un estado de atención hacia una patología que posiblemente podría ser no correcta, sobre todo eh, antes, ¿no? O sea, dicha antes de haber hecho ciertas evaluaciones pertinentes para poder llegar a esa conclusión. Entonces, en el caso de esta psicóloga con su método, pues de alguna forma tiene una predilección hacia una comprensión mucho más profunda y orientada al cambio, ¿no? Y que eso requiere no utilizar estas etiquetas de entrada, por lo menos en un diagnóstico prematuro de alguna situación o del problema que se está presentando, ¿no? En general, en este análisis, pues destacamos algunas diferencias claves y otras coincidencias dentro de la teoría propuesta por Compass y Goldbleib, espero estar pronunciando bien, y entre la práctica específica de esta psicóloga clínica con especialidad en Gestalt, ¿no? Y pues la terapia Gestalt, también cabe mencionar, se caracteriza por tener un enfoque experiencial y digamos directamente relacionado al fenómeno que se está presentando, mientras que la teoría que estamos abordando proporciona un marco mucho más general que puede incluir pues enfoques variados, ¿no? Al final creo que es tanto importante tomar en cuenta la práctica y la situación presencial en el momento aquí y ahora de cómo está sucediendo, como también tener en cuenta todo este marco general que se pueda ir incluyendo como herramientas para definir de manera ordenada y mucho más puntual, que garantice sobre todo también una objetividad a la hora de tomar una decisión en el diagnóstico, para también pues dar pie hacia cuáles son o cuál es la solución o el camino que se debe abordar o tomar para contribuir al aliviane, ¿no? de la situación o del fenómeno que se esté presentando. Bueno, pues hemos llegado casi al final de este video didáctico. Me gustaría hacer una especie de conclusión o como de, sí, pues unificar un poquito
la información que hemos estado platicando dentro de este video. En principio, pues bueno, mencionar cómo dentro o basándonos en la entrevista que se realizó con este perfil de psicólogo clínico especializado en terapia Gestalt, pues nos proporciona una pues casi fascinante y reveladora visión de cómo la teoría a veces y la práctica pueden en muchos puntos estar de acuerdo, converger, y en otros tantos ser distinto, ¿no? Eso también creo que es porque estamos tratando con personas con casos que, si bien pueden entrar dentro de un patrón para hacer una evaluación, pues nos podemos ir encontrando con ciertos detalles que requieren de alguna forma darles la vuelta para conseguir la mayor y mejor y precisa información posible para poder realizar un diagnóstico, ¿no? Y bueno, dentro de los diferentes aspectos o enfoques que podemos encontrar, ¿no? Me gustaría también hacer algunos comentarios al respecto en cuestión del enfoque experiencial. Por ejemplo, en la parte teórica, o en la teoría, pues hablamos sobre la identificación de criterios y variables clave, ¿no? Y pues en este caso, dentro de la práctica, pues se enfoca en la totalidad del proceso de la experiencia, sobre todo por el tipo de terapia que se realiza con esta psicóloga entrevistada, ¿no? Y que incluye pues emociones y patrones de pensamiento. También dentro de la parte de las metas hay una especie de colaboración en este establecimiento, ¿no? Dentro de la teoría, pues sí nos indica que hay que establecer metas específicas y medibles, y en esta práctica pues pudimos observar que estas metas se definen en colaboración con él o la paciente, abordando aspectos pues más profundos como la autenticidad y la conexión emocional que se pueda realizar en ese momento, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, digamos que en este aspecto, pues la teoría nos pide una aplicación de estándares objetivos, lo cual pues garantiza que las decisiones que se tomen a raíz de o el diagnóstico que se derive a raíz de la información recabada tenga mucho más objetividad, ¿no? En la práctica, pues estas decisiones están basadas en la comprensión del fenómeno que se está presentando, priorizando sobre todo esta conexión y autenticidad establecida en el establecimiento, la redundancia de metas, ¿no? Y bueno, también hay un enfoque holístico, ¿no? O podríamos llamarlo así, sobre el uso de métodos y técnicas específicas a aplicar, ¿no? En el caso de la práctica o en esta entrevista, pues el enfoque holístico pues permite que con técnicas experienciales se puedan explorar desde la experiencia corporal hasta otros aspectos, no solamente el que se diga a través de la voz o de la racionalidad de las emociones, para obtener pues digamos información más rica y más amplia de la explicación que podría dar una persona de la situación por la cual está pasando, ¿no? También sobre los aspectos de estrategia que se centran en el aquí y ahora. En el caso de la entrevista que realizamos, pues en la teoría sí hay una integración de información para decisiones informadas, y en esta práctica esta estrategia está centrada en esa conciencia del aquí y ahora, ¿no? Del presente, de cómo me siento hoy, qué está pasando hoy, independientemente de que estemos hablando de situaciones pasadas o de proyectando situaciones futuras, utilizando para este caso pues herramientas como la que mencionó la psicóloga en la entrevista, la silla vacía, me parece que era, para explorar pues diferentes aspectos de esta identidad. Y en cuanto pues a la evitación de etiquetas, que les puedo decir, ¿no? Creo que para mí en algún punto es vital utilizar
estas etiquetas para poder delimitar y definir ciertas patologías que están sucediendo. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dice, que a veces encasillar algo de una manera pronta, sin tener un buen proceso de recaudación de información para su definición, pues puede ser contraproducente, ¿no? Y podría, pues no solo hacer como algo, un diagnóstico no tanto no correcto, sino a lo mejor no tan amplio, sin tomar en cuenta un montón de situaciones alrededor de lo que se está evaluando.